Contactados, la serie. Testimonios de humanos que aseguran haber interactuado con seres de otros planetas, otras galaxias, otras dimensiones, profetas de un futuro que se acerca. Contactados. Hoy, María José Molinero, desde Palma de Mallorca, España, astróloga y educadora, asegura haber tenido contacto con Jesús y con extraterrestres. Vamos a la entrevista. Bueno, qué gusto, Mari, y le agradezco, María Elena, la oportunidad que me da de haberte conocido y dar curso entonces a estas entrevistas con personas que han tenido contacto con seres de otras dimensiones. Y antes de entrar en la materia, quisiera que me contaras brevemente, sucintamente, ¿cómo era tu vida? ¿A qué te dedicabas antes de dar entrevistas como esta sobre las experiencias que has vivido? ¿Qué era de tu vida antes? Bueno, mi vida siempre fue con experiencias desde que tengo uso de razón, pero yo quise llevar una vida normal, absolutamente, dentro de que no era normal, pero quise llevar una vida normal. Yo estudié para educadora infantil, soy astróloga hace 30 años también, porque siempre estuve en contacto con lo que es el conocimiento, pero nada, me casé, tuve un hijo, mi vida era una vida normal, solamente que yo desde, como te digo, que tengo uso de razón desde muy, muy pequeñita, yo he tenido contacto con el Maestro Jesús y también constante con Jesús y seres de luz, a los que no les pongo nombre. Yo al que veo es al Maestro Jesús. Los guías me hablan telepáticamente, pero no los veo. Y luego también he tenido experiencia de contacto no directo, solo una vez, vi naves directamente, pero sí fuera del cuerpo mientras duermo. Ellos me llevan, en esos momentos yo me veo salir del cuerpo desde niña, veo mi cuerpo dormir y yo paso a otros planos. A veces un poquito más sutiles que este, en el que mantenemos la personalidad que aquí tenemos de alguna manera, aunque con un cuerpo sutilizado y más capacidades, y otras veces planos de conciencia muy expandidos en los que ya no recuerdo ser Mari, sino yo misma todo el tiempo, con una conexión con el todo. ¿Cuál es el recuerdo más remoto que tienes registrado en tu memoria de lo que han sido estas experiencias? ¿Cuál es el más remoto, el más antiguo, el que más atrás en el tiempo tú puedes localizar? Unos 4 añitos, 5. El Maestro Jesús sentado en mi cama, como te veo a ti, despierta, a mi lado. Él siempre, y no solo una vez, a partir de ahí muchas veces. Conforme crecí, esta particularidad de poderlo ver despierta desapareció, porque uno se mete en este mundo con sus condicionamientos. En mi casa no entendían nada. Años 70 España, primera hija, yo me explicaba cómo podía, pero mi madre pensaba que eran tonterías de niño pequeño y tuve que acabar callándome porque yo notaba una especie, no de rechazo, pero de que ellos no me entendían y yo lo que quería, un niño lo que quiere es sentirse aceptado, entonces tú acabas por callar. Claro, conforme crecí y ya fui premonizando muertes de familiares y otras cositas, se dieron cuenta que no eran tonterías de una niña, pero aún así les costaba mucho entender. Entonces mi recuerdo mayor es cuando yo estaba muy triste, porque fíjate, Gonzalo, que yo, desde que tengo uso de razón, a pesar de amar a mis padres y luego a mis hermanos, yo he sentido que ¿qué hacía aquí? O sea, mi pregunta constante era, ¿qué hago yo aquí con esta gente? Eso lo recuerdo desde muy chiquita, como si yo no me reconociera en este mundo, como si yo hubiera un vago recuerdo inconsciente en mí de que yo vengo de otro lado. Realmente muchos venimos de otro lado. Algunos tenemos ese reconocimiento y otros no.
pero en mi caso lo había, y había una tristeza de fondo muy, muy profunda. Y en esos momentos en los que yo quería escapar de aquí, era cuando aparecía el maestro. Y no me decía quién era, pero yo lo reconocía, luego lo entendía mucho más adelante. Justamente te iba a preguntar lo que me acabas de mencionar. Una niña de 4 años, ¿qué noción tenía? ¿Por qué tú dices que era Jesús? Mira, yo nací en una familia católica porque el catolicismo en la España de los 70 era lo común, pero no practicante, ¿vale? En mi casa no se oraba, no se iba a misa, ni nada. Yo vivo en Palma de Mallorca, una ciudad bastante cosmopolita, aquí pasa mucho turismo. No era como los pueblitos de entonces, como más arraigada a la cultura de la misa. No, en ese sentido no. Mis padres creen en Dios, pero lo básico, lo que cualquiera diría, sí creo que existe algo más, ¿no? O sea que no tenía ninguna influencia en ese sentido. Pero yo sabía que era Él desde el principio y que lo amaba profundamente. Y eso es algo que he comprendido mucho después, cuando Él ya me dice que yo, en la vida que Él tuvo como Jesús, que no es la única vida del Cristo, porque el Cristo es una gran energía cósmica, como lo es Dios, todo es energía, es una gran fuente. Yo siempre digo que lo más parecido a Dios que vamos a encontrar desde el lado humano, en cuanto a poder, no es Dios, pero es lo más cercano a Dios, que vamos a entender desde nuestra mente limitada. Y Él entonces hace años ya me recuerda, me da el recuerdo de esa vida con Él. Y ahí es cuando yo entiendo por qué yo siempre supe que era Él. Lo sabía, era innato, Gonzalo, era innato en mí. ¿Desde el principio desde lo denominabas tú como Jesús? Sí. Y lo sentía familia. No lo veía como un Jesús al que hay que caer de rodillas y hay que adorar, ni Él se comportaba así. Nunca lo ha hecho conmigo. Todo lo contrario, y eso es una cosa que comparto con el Jesús de María Elena, como tú la has nombrado antes. Conmigo ha sido como un hermano mayor, con un amor infinito, con a ver si entendéis esto, no es que cuente chistes ni mucho menos, pero muy bromista, como alguien que entiende una niña y que intenta sacarle una sonrisa, pero es que a día de hoy sigue siendo muy cercano y muy alegre. Él es muy alegre. Entonces él siempre me repetía lo mismo de pequeñita, me contaba muchas cosas, pero cuando estaba tan triste me decía: tú eres muy especial y eres muy amada, Dios te ama profundamente. Pero yo quiero explicar una cosa cuando digo esto, es lo que nos diría a cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, no es que yo sea especial, es que para ellos, para Dios, para Cristo, el humano es amado profundamente. Eso también lo he descubierto con el tiempo. Pero eso a mí me daba la vida, porque Él no me hablaba como tú y yo hablamos. Yo siempre he recibido los mensajes, tanto de Él como de los hermanos del cosmos, telepáticamente. Y es algo que nunca me ha extrañado. Era algo que también yo tenía innato, que eso podía ser así. Y esa telepatía es como, para que la gente lo entienda, es como una frase corta en tu mente, pero una descarga de información a nivel energético en el corazón, que tú vives lo que el otro te quiere trasladar. Y puede ser inmensa información. Es decir, a lo mejor te dicen, yo siempre pongo el mismo ejemplo, te dicen, tú oyes, o se perfila en tu mente, porque no es una voz que oyes desde fuera, es algo que está en tu mente. Tú sientes ahí gato, pero de repente la información que te llega es el color del gato, si el gato es amable, si es arisco, cuánto tiempo hace que está con el otro. Yo digo que son como paquetes de información. La telepatía, además, yo noto el gato, siento el gato como el otro me lo quiere trasladar. Ahí no hay riesgo de mentir o de manipular, como tenemos en la sociedad nuestra. Yo te puedo decir, oh, Gonzalo, qué bien me caes, y a lo mejor que esa persona me caiga fatal. Ellos no pueden, con la telepatía eso no puede estar. Porque tú no te quedas con lo que el otro te dice, sino que el otro te transmite lo que siente. Y si es una vivencia que te quiere mostrar, te hace vivirla, como si tú estuvieras ahí. Entonces es una certeza absoluta.
que forma parte misma de ti. Es lo más cercano que yo le puedo explicar a la gente para que comprenda. ¿Tú has podido hablar esto con algún religioso? Con un religioso ahora mismo sí, ahora mismo, o sea, en estos últimos meses. ¿Cuál es la reacción que ha tenido ese religioso cuando tú le cuentas esta experiencia? La reacción, bueno, es que es un religioso un poquito especial, porque él también ha tenido experiencias, por eso lo he hablado con él. Pero por regla general, yo estuve en la iglesia un tiempo, porque cuando uno tiene una fe como la que yo tenía desde niña, cuando tú vas creciendo, como en mi casa no me entendían, yo pensé, en la iglesia me van a entender. Y entonces me fui a la iglesia, adolescente, 14, 15 años. Encontré a quien fue uno de mis mejores amigos, el sacerdote que había entonces ya fallecido, pero nunca le conté estas experiencias porque pensé que no me iba a entender. No quería ese rechazo, siempre fui con miedo al rechazo de la gente, porque entonces no había internet. En España de esto no hablaba nadie. Quizá vosotros en Sudamérica sí, la parte latina es como más avanzada en esto, pero en España era o cosa del diablo o estabas loco en aquellos entonces. Entonces nunca lo hablé, pero la iglesia tiene por lo general un rechazo a todo este tipo de visiones o de acontecimientos como los que a mí me puedan ocurrir. Y yo descubrí en la iglesia que ahí no está Dios más de lo que está afuera. La iglesia es una institución hecha por hombres, algunos maravillosos que entregan su vida por los demás y otros con la misma ambición que los que están en la calle. Así que me salí porque entendí que ahí no iba a encontrar respuestas. ¿Cuál es la interpretación que le das tú y este religioso con el que has hablado a lo que ustedes han vivido? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo explican? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el sentido? Pues mira, Gonzalo, si es que esto no es nada nuevo. Si hasta la misma iglesia en la Biblia habla de los sueños de Salomón, de las advertencias, de los contactos, de las nubes que refulgían luz y hablaban. No es nada nuevo, el humano ha tenido conexión con el Creador siempre. Lo que pasa es que ha llegado un momento de la civilización en que nosotros nos hemos querido desapegar, nos hemos ido desapegando de la fe, desapegando de la creencia en un padre que lo crea, o madre o padre, da igual, porque ahora estamos con los temas del feminismo, no quiero que nadie. Un ser que lo crea todo, y de esa manera no hemos cortado la conexión de él con nosotros, pero sí la de vuelta, la de nosotros hacia él. Como decía Nietzsche, la civilización actual ha matado a Dios. Lo hemos sacado de nuestras vidas. Entonces yo cuando la gente me dice, pero es que tú lo escuchas, y esto lo he hablado con ese sacerdote, pero si él nos habla a todos, es solo que si tú te alejas tanto, ya no lo puedes escuchar, pero nos oye absolutamente a todos por igual, a todos. Él escucha igual, solamente que la respuesta no llega porque nosotros hemos puesto una barrera espiritualmente entre él y nosotros, pero no es nada nuevo. Y los indígenas no habrán contado historias de Dios, del espíritu aquí, el espíritu allá, de lo sagrado, de la comunicación, los chamanes. Este cura y yo lo que hemos hablado es que él tiene la mente bastante abierta porque él pues también ha tenido alguna que otra vivencia, y él me dice que, pues lo que te estoy diciendo, si es que al final no es nada anormal, lo hacemos anormal porque nos hemos alejado de esto, nos hemos metido en un mundo materialista, científico, y hemos dejado la parte espiritual, nos hemos olvidado quiénes somos, porque esto es un traje para un tiempo. Perdón, estoy un poquito agarrada. Esto es un traje para un tiempo, pero nosotros no somos esto. Yo he recordado vidas pasadas desde niña, de manera natural, las que ellos han querido, cuando ellos han querido, para irme formando. Nunca me dejaban ir. Yo, claro, crecí, tenía mucho interés por la hipnosis, cosas que iban apareciendo en el panorama mundial, ya luego apareció internet, pero siempre me dijeron que no me tocaran la energía. No lo sé por qué, pero que no fuera gente que me tocara, que no buscara afuera, que lo que yo tuviera que saber
ellos me lo iban a ir mostrando. Y sí, una vez, en 2018, me dejaron hacer una hipnosis, me dijeron con quién, en qué momento, y bueno, eso fue toda otra historia. Pero bueno, no me quiero meter ahí porque si no, no seguimos. Dime. Dos cosas te quería preguntar. Tú dices, me dejaron. Real, ¿quiénes te dejaron? El maestro y seres elevados. Lo que pasa es que yo a los seres elevados no los catalogo. No puedo decir Miguel, Rafael o el arcángel o un ángel o no. A mí me hablan seres elevados, espirituales, pero también me han hablado seres del cosmos de otros planetas, sin especificarme cuál, con una conciencia muy avanzada y una inteligencia y unas maneras y un todo mucho más avanzado que aquí. Lo que pasa es que yo crecí separando eso, es decir, por un lado yo pensaba, hay un contacto espiritual, hay una parte espiritual que ayuda a la Tierra, que ayuda al planeta, porque lo que me mostraban desde niña era todos los cambios que se iban a ir dando y cómo nos iban a ayudar en algunas ocasiones y tal. Y por otro lado, pensaba, y luego hay extraterrestres que también se ponen en contacto con el humano. Pero en 2018, en esa hipnosis que me dicen que debo hacer con esa persona en concreto, yo paso 2 horas y cuarto fuera del cuerpo, digamos como desdoblada, porque para mí es muy fácil además conseguirlo. No es una hipnosis profunda, sino una relajación, pero yo lo convierto en profundo porque tengo mucha facilidad de salir, y ahí me mostró muchas más cosas que ya se han cumplido algunas, cosas que han de venir, y ahí me muestra la vida con él, ahí me muestra también pues cosas de mi vida personal que yo tenía que entender. Y ahí, fíjate Gonzalo, que cuando tú dices ¿quién es? Ahí yo cuando llego, lo primero que hago es llegar a un lugar, que es el lugar donde casi siempre voy, que es ese plano no de conciencia total, sino en el que hay una parte todavía del cuerpo que ocupo, de la personalidad de Mari, con sus posibles dudas, pero ya como más empoderada, sin miedo, pero que aún tengo mi manera mi criterio, digamos, ¿no? Permanece ahí, mi criterio humano, de alguna manera un poco elevado, pero sigue permaneciendo. Y yo cuando llego ahí, a ese lugar blanco, porque siempre es un lugar absolutamente blanco, es como si te hubieras metido dentro de una niebla que sí te deja ver, pero no hay techo, no hay suelo, no hay paredes, no hay nada, es blanco todo. Cuando yo estuve a punto de morir el año pasado y tuve una muerte, una experiencia cercana a la muerte, estuve en el mismo sitio, blanco. O sea, que se ve que voy a ese plano sin necesidad de hacer la muerte clínica, ¿no? Desde niña, por lo que sea. Y en ese lugar yo vi un montón de seres, todos de cabello rubio, con una especie de túnicas blancas, que me recibían. Después apareció el maestro. Era la primera vez que yo a ellos los veía, pero yo supe que eran los que me hablaban. O sea, incluso sentí familia. Yo sabía que los conocía de antes, pero no podía llegar a ese recuerdo, porque como digo, aún tenía el criterio de Mari, no estaba en una conciencia completamente expandida. Y ellos me decían, lo estás haciendo muy bien, es lo único que me decían, y luego apareció el maestro. Entonces, son seres de luz, respecto a, que no les puedo poner un nombre, y respecto a los seres del cosmos, he visto de distintas razas. Y no sé de qué planeta exactamente. Sí me dijeron hace muy poquito que yo tenía relación con Andrómeda. Esto es algo que recibí hace muy poco y que aún no he desarrollado, no he acabado de entender. Ellos me van dando la información cuando creen que es necesario. Yo no soy una persona que me siento a canalizar o a meditar a ver qué me pasa por la mente, porque soy muy consciente de que lo que nosotros canalizamos desde aquí tiene que estar en un estado casi iluminado, Gonzalo, para que la mente no entre. Porque nosotros vivimos una dualidad y hay una parte mental y el cuerpo la tiene, es inherente a él. Por mucho que tú quieras conectar siempre, algo va a entrar en la mente. Entonces, yo no funciono así. Yo puedo estar cocinando, puedo estar hablando, dando una clase en mis formaciones, y en ese momento que ellos precisan
establecer una energía concreta o dejarme ver algo concreto o dar un mensaje concreto y es puntual, no es cada día ni muchísimo menos, yo entro como en un estado de... O sea, lo dan, da igual lo que esté haciendo. Nunca me ha pasado conduciendo, supongo que ellos eso lo llevan en cuenta. Pero yo entro como en una burbuja espacio-temporal, yo entro como en un zoom, como si tú entraras en una burbuja y se hiciera un vacío. Y entonces todo, sí soy consciente de que sigo aquí, pero todo lo que hay a mi alrededor yo lo queda como relativizado. Yo ya no lo veo, yo ya no estoy pendiente de Gonzalo, de lo que Gonzalo me pregunta. Sé que estás ahí, puedo escuchar si hablas, pero yo es como si el canal, como una frecuencia, yo siempre digo, es como si cogieras otra frecuencia de radio. Es como si, aunque la radio sigue estando, tú conectas con otra cosa. Entonces, como si me moviera en el dial y entonces yo estoy viviendo, sintiendo, viendo y escuchando lo que ellos quieren. Y así pasa. Hay una pregunta también que quiero hacerte, y si lo has conversado con este religioso, ¿por qué, por ejemplo, a ti y a él les ha sido concedida esta posibilidad? ¿Por qué a ustedes específicamente? ¿Cuál es la razón? Es que no es concedida, es ganada. Nosotros tenemos todos un proceso evolutivo. En ese proceso evolutivo vamos abriendo vida tras vida una serie de capacitaciones, dependiendo. Nosotros venimos a un mundo dual, Gonzalo, esto es una experiencia para el espíritu. El espíritu lo sabe todo, no necesita Dios venir aquí porque somos parte de Dios a aprender nada. Yo he llegado a la conclusión, y es a lo que ellos me han llevado, de que Dios crea, pero necesita experimentar lo que crea, desde todos los puntos que ha creado. Entonces yo siempre digo, Dios crea el fuego, pero no sabe qué se siente cuando un humano se quema, porque Dios no tiene un cuerpo humano, ¿de acuerdo? Esto es como, yo digo en mi formación, es como un ingeniero de la NASA que construye una nave para los astronautas, tiene todo el conocimiento para construirla, pero no sabe qué experiencia da estar en su nave en el espacio. Si no coge la nave, se mete en ella y lo averigua. Pues a Dios le pasa igual, nos creó, necesita entrar en nosotros, una partícula de Él, para experimentar desde nosotros su creación en diversas formas. Yo creo que quizás si la gente lo pueda entender un poco. Cuando nosotros venimos a mundos inferiores como es este, que es una experiencia, digamos, de las más densas, nosotros vamos vida tras vida tomando decisiones. Aquí puedes tomar una decisión hacia el bien o hacia el mal. Hay planetas que solo son mundos muy inferiores en los que todo es oscuridad, que eso es otra charla larga. Y hay otros que son completamente positivos. Pero este es dual, es una experiencia dura, pero es una experiencia que nos da una experiencia brutal, es como lo más para el espíritu, ¿vale? Por eso venimos. Entonces, uno va vida tras vida decidiendo y tú te vas acercando cada vez, vas convirtiendo tu alma en más oscura o en más luz, dependiendo de las decisiones, las acciones que tú vas tomando en cada vida. No acaba la vida y se acaba todo. Lo que llaman el karma no es más que un resumen de lo que me queda por aprender y de lo que ya conseguí, el dharma, digamos. Entonces, ese sacerdote que no ha tenido mis experiencias, pero bueno, me puede comprender un poco. La gente que tenemos experiencias, como María Elena, como yo, como otros contactados miles, somos gente que hemos abierto ya esa capacitación, simplemente un poco antes que los demás, porque aquí no hay reglas, cada uno va al ritmo que va evolucionando, todos vamos a llegar, todos antes o después, pero puede haber cientos, décadas, miles de años de diferencia. Depende de si uno se estanca o si uno va avanzando. Y en este caso yo he recordado vidas ya en las que incluso morí por ayudar a otros. O sea, mi fe y mi amor a Dios y mi conexión con Él no es de esta vida. Yo llevo ya muchas vidas, como lo debe llevar toda esa gente que tiene las capacitaciones, y entonces en esta se decide que ya estoy preparada para volver a escucharlos, no solo llegar a ellos, como he dicho antes, desde aquí a allí, sino también de allí a aquí. Nada más, pero no es que seamos personas especiales y venimos ya con una misión
que aquí o labor, que me gusta llamarle más para que no suene como tan egoico, ¿no? Porque no tiene nada de ego, pero misión suena un poco... Venimos con una labor que entra en unos parámetros que nosotros ya sabemos manejar por la experiencia que hemos ya alcanzado, pero que a la humanidad le parecen como algo relevante, como algo especial, como algo divino y ¿qué tiene esa persona para que Dios le hable y a mí no me habla? Se preguntará la gente. Nada, simplemente me dio un poquito más de prisa. ¿Qué tiene el hermano mayor que va a la universidad y ya sabe ecuaciones de importante más que el hermano de 5 años que está empezando a sumar? No es más importante, simplemente lleva más recorrido hecho. ¿Cuál, hasta donde tú puedes captar y saber, sería el propósito de Dios en este proceso? El propósito de Dios es erradicar el mal de este planeta, que se afianzó aquí hace muchísimo tiempo. Se le dio un tiempo que para nosotros ha sido inmenso, pero para los otros planos el tiempo no se conduce igual. No tenemos que olvidar que todo lo que existe es creado por Dios, en el sentido de que incluso los seres que se mueven equivocadamente o en la oscuridad o en el mal, o como cada uno quiera decir, también son hijos primordialmente de Dios, pero ellos se han polarizado a la parte negativa y hacen, digamos que van contra las leyes naturales que Dios creó. Dios da un tiempo para todo. A nosotros nos puede parecer inmenso este tiempo, pero ha sido el tiempo necesario también para que la humanidad aprenda a no dejarse manipular como nos hemos dejado manipular, porque también el espíritu aprende en eso. El bien tiene mucho poder, pero suele ser muy ingenuo. Y hemos llegado a lo que hemos llegado por eso. Entonces Dios ahora se espera. De hecho, Dios a través de Cristo, porque el regente de este planeta es Cristo. Cristo no es solo Cristo Jesús. Cristo es una energía que ha encarnado varias veces. También encarnó una parte de ese Cristo en Buda, una parte de ese Cristo en Krishna. Ha encarnado varias veces, pero con Jesús hizo una completitud, la mayor parte de esa energía encarnada en un cuerpo. Cuando tú me hablas de dual, ¿a qué te refieres? Que existe el bien y el mal, que hay opción de elegir. Y también volviendo a cuando me no fue concedido, sino ganado. ¿Cómo ganaste? Pues eligiendo bien, actuando bien, pensando bien, sintiendo bien, conduciéndote bien vida tras vida, cada vez más. Esto es como una balanza. Tú vas sumando moneditas de oro o piedras que te pesan y te hacen más denso porque te llevan hacia la oscuridad, o moneditas o estrellitas doradas que te elevan. Dependiendo del baremo que tú vayas construyendo, es a donde tú vas llegando. Niveles de conciencia. ¿Cuántas veces, con qué frecuencia, en qué ocasiones se han dado tus contactos con Jesús? Con muchísima frecuencia, toda mi vida. No diariamente, a lo mejor puedo haber pasado temporadas de un año en el que haya sido una vez con él o con los seres de luz, y otras veces pueden ser varias en un mes, pero siempre lo deciden ellos, porque ellos ven mi evolución, ven la necesidad que tienen de utilizarme, porque no soy más que un instrumento que ha abierto una capacitación para poder ser, como ellos me dicen, tú eres un puente entre estos planos y el mundo, pero yo estoy al servicio de ellos, no es que yo tenga ninguna importancia. ¿Cuál es tu visión de el Jesús que se ha contactado contigo en comparación al que conoce o cree reconocer la mayoría de la gente? ¿Cuál es tu visión de esa? Sí, al lado del que nos ha presentado la Iglesia, supongo que te refieres, ¿no? Bueno, sí es un amor infinito, es un amor que uno no puede sostener, y no he notado todo su amor, porque Cristo es una energía tan inmensa que si se diera toda nos fundiría. Esta carne también es energía, pero es energía, todo es energía, pero la energía que nosotros podemos ver y tocar es una energía más densa. De hecho, no es nada,
No es nada nuevo que la ciencia hace ya mucho que reconoció que las células están formadas de átomos y partículas subatómicas en su parte más ínfima. Por lo tanto, si un ser humano se forma dividiendo en la fecundación células, células, células y construyéndose a partir de ahí, esto es energía. Él es un amor inmenso que, como te digo, no se da todo y ya no lo sostienes. Yo siempre que entro en contacto con él, ahora ya no lo veo. Lo veo, sí, mientras duermo y salgo, en esos planos sí lo veo. Pero metida en el cuerpo Mari, actuando así de una manera consciente, lo puedo escuchar, lo puedo sentir, pero no lo veo. Yo siempre lloro, pero lloro no por un fanatismo religioso, ni muchísimo menos. De hecho, yo no me considero religiosa, me considero espiritual, porque las religiones tienen parte de verdad, pero han manipulado mucho. Es amor y al mismo tiempo es una autoridad inmensa, pero sin necesitar hacer uso de esa autoridad. Es decir, tú estás frente a él y tú sientes un respeto que te nace desde la célula más pequeña que tengas, desde la misma raíz. Te nace ese respeto, pero al mismo tiempo es un amor, y él es absolutamente, comprende mucho a la humanidad, más allá de que la ve también muy perdida, es capaz de comprendernos. Él tiene muy buen recuerdo de su vida humana. No es un Cristo de hay que adorarme, hay que postrarse, yo soy el que soy, no. Yo no he vivido ese Cristo. Yo vivo un Jesucristo, y digo un Jesucristo porque a mí se me aparece con la apariencia. Él es energía, puede tomar la apariencia que quiera. Pero para mí es Jesús porque yo estuve con ese Jesús en carne en aquella vida. Entonces me es más fácil que mi mente, digamos, decodifique esa energía como la figura de Jesús. Y él aparece como quien fue en su última encarnación aquí. Pero es cercano. Es amor, es autoridad, es humildad tremenda al mismo tiempo. Yo sé que parece antagónico poder ser una gran autoridad y poder ser una gran humildad, pero en él se consigue. Es cercano, es amable, es misericordioso sobre todo. Él ama a la humanidad, él sufre por la humanidad en la manera de sufrir que no es la nuestra. No es que se deprima porque ellos tienen un equilibrio total en las emociones, en todo, pero sí a veces veo tristeza un poquito en sus ojos porque intentan ayudarnos, pero aquí la gente está absolutamente dormida. Y sí se va a conseguir, pero quizás se va a conseguir de una manera mucho más rupturista de lo que ellos hubieran querido, porque se va a tener que despertar como a cachetadas, ¿no? Que decís vosotros, se va a tener que despertar a la gente a cachetadas, y se podría haber hecho, y de hecho todavía podemos sutilizar un poquito eso, pero que se podría haber hecho de una manera mucho más sutil. Ese es el Jesús que yo conozco, y trabajador al máximo para ayudar a este planeta, a esta humanidad, constantemente. ¿Cuál es la apariencia con que se te ha presentado últimamente? Siempre igual. Últimamente y antiguamente, una túnica blanca, no lleva ningún tipo de otra cosa, ni no, blanco. Creo que es un reflejo de la energía misma, de todas maneras, Gonzalo. Nosotros lo que vemos como humanos no es más que una decodificación de la energía que hace nuestro cerebro. Por eso ni siquiera cuando a uno le ponen estas imágenes que ponen los psicólogos y dicen, ¿qué ves? Y ni siquiera todos vemos lo mismo, porque cada uno decodifica según su conocimiento, su cultura. Por eso un budista cuando muere o tiene una experiencia cercana a la muerte ve a Buda, no ve a Jesús, pero es la misma energía. Ellos se dejan, tu cerebro decodifica y ellos dejan que se decodifique en la manera que para ti es más cercana, que te va a suponer menos problema. No tienen ego, no tienen ningún problema, como si necesitas ver un perrito rosa. Si un niño muere y quiere ver a su mascota, verá a su mascota. ¿Tiene relación la apariencia que tú has tenido o has visto con la que generalmente se difunde en Occidente de Jesús? ¿Tiene relación? ¿Hay alguna relación? Sí, mucha relación, pero no es idéntico. Normalmente en Occidente se le pone con los ojos claros. No, él tiene unos ojos, él tuvo
porque a mí se me muestra cómo fue. Yo lo veo con unos ojos absolutamente... Y es algo que le pregunté a él, le dije, quiero que me dejes una de las veces, porque cuando yo estoy en ese momento, cuando estoy en un momento de expansión conciencial de los planos altos, Mari no tiene preguntas que haríamos los humanos, ni le interesan las cosas que le interesan a Mari. Soy una conciencia expandida y son otras cosas las que recuerdo, porque ni siquiera me las dicen. Si es que todo el conocimiento está en nuestro espíritu, Gonzalo, solo que estamos desconectados. Entonces él tiene unos ojos color avellana, color miel, y tiene unas pequeñas motitas doradas, como luz. Luego sí se parece mucho a la forma física. Perdón. Tiene el cabello un poquito más largo que yo, le cae un pelín en la espalda, un cabello de arriba no tan rizado, pero se ondula, no se riza, se hace una onda, una especie de rizo último, muy abierto, tiene barbita, pero yo no lo veo con una barba larga, lo veo con una barba más bien cercana a la piel. Y es hermoso, pero no es un hermoso de decir qué hombre más guapo, sino que es una belleza que va con lo que él emana. Muy bello, muy bello. ¿Qué es lo que él espera de nosotros? ¿Qué quisiera de nosotros? Que no hubiéramos olvidado lo que nos dijo cuando vino. Varias cosas. Que este mundo cambiaría, que volvería al reino de los cielos, a este mundo que no es más que erradicar el mal aquí en la tierra, y eso se va a dar antes o después, y estamos más después que antes. Quiero decir que cada vez estamos más cerca de eso, no es que queden ya milenios ni cientos y cientos de años. Yo no tengo una fecha, también te lo digo, pero sí sé que estamos muy próximos. En el Apocalipsis se dieron unas pautas de tiempo, no fechas, pero pautas. Sabíamos que venía una tribulación, y es algo que se ha dicho en el Apocalipsis, es algo que se ha dicho en muchas culturas antiguas, en indígenas, o sea que no es algo que solo esté en un sitio, es algo que se nos ha repetido constantemente y que se nos daban pistas por cosas que iban a suceder. Yo me guío por eso y por lo que ellos me han mostrado, y sé que está pues cercano. Yo creo que en esta vida, si no llegamos a la totalidad de un cambio, mucho cambio va a haber ya en esta vida, en esta encarnación actual. Él lo que quisiera es que no hubiéramos olvidado a Dios, no nos hubiéramos desconectado absolutamente de que somos parte de Él, no hubiéramos olvidado que el otro es tu hermano. Él dijo, lo que le hagas a uno de estos, a mí me lo haces. Y todos nos llenamos la boca con Cristo, pero luego tratamos a patadas al de al lado. Hemos tergiversado, se ha tergiversado también desde los poderes de este mundo. Las escrituras no son fieles a lo que era. Él a mí me ha explicado cosas como, por ejemplo, desde niña, que él tuvo hermanos. Eso en la Biblia está absolutamente quitado. Él hablaba constantemente de la reencarnación. Es algo que también se decidió quitar en el primer concilio de Nicea. O sea que no son cosas que yo me invente, son cosas que se pueden, están, digamos, oficialmente reconocidas. Hay testamentos que hablan de sus hermanos, a los que ellos me han llevado luego mucho más mayor yo, decirme, ves a mirar aquí, y constatar cosas que me habían dicho hace décadas. Pero bueno, la Iglesia ha tenido su conveniencia, o ha creído que quizá era proteger al hombre en un principio, no darle un conocimiento que no iba a poder manejar, no lo sé. El caso es que no es verdad. No, hay mucha verdad en las escrituras sagradas de todas las religiones, y hay mucha manipulación también, y hay muchas cosas que faltan. Entonces él realmente vino a enseñarnos que amando al otro, pensando bien en el otro, teniendo buenos sentimientos por el otro y actuando bien. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hizo él? Él estuvo cercano al conocimiento toda su vida. Él amó profundamente toda su vida. Él tuvo una fe inmensa toda su vida, hasta dar la muerte, por lo que creía y por darnos el mensaje. Hasta dar la vida, perdón, y llegar a la muerte. Y él sirvió hasta el último de los demás. Entonces, ¿cuál es el camino, la verdad y la vida? Pues hacer de nuestra vida lo más parecido a la de él. ¿Y qué estamos haciendo? Todo lo contrario. Nos peleamos, hay egos, hay intereses, hay rencillas. Si puedes pisar a uno para subir más alto, lo pisas. Me hablaras algo
de tu contacto con extraterrestres. Si hay algo más que tú creas que sea conveniente. He visto mucho, pero como tú dices, no es conveniente ahora mismo contacto. Cuando la humanidad vaya teniendo otro tipo, un poquito más de conciencia. Se podrá explicar sin que la humanidad entre en miedos absurdos que no nos llevan a nada. Porque los cambios son para un mundo maravilloso que va a venir después. Pero la gente se queda en que el cambio, ¿no? Que lo que nos asusta es que nos muevan de nuestra zona de confort. Mira, yo desde pequeña soñaba, ¿me entiendes? En ese otro plano mientras yo dormía, que me veía salir del cuerpo, me mostraban escenarios futuros. Yo veía siempre naves y siempre veía naves inmensas. Recuerdo que había algo que me mostraban constantemente, que yo conducía un coche, con lo cual era un tiempo en el que yo iba a ser adulta. Yo iba dentro de un coche conduciendo, no me veía a mí misma, pero veía que era adulta que conducía. Y miraba hacia arriba y casi siempre era de noche cuando ocurre eso, al menos aquí en esta parte del hemisferio norte, que es donde yo vivo. Yo miraba y no veía cielo, era todo naves inmensas. Por hoy le dicen nodrizas, ¿no? Inmensas, cubrían toda la ciudad. Y yo cuando veía esas naves, yo decía, con una felicidad inmensa, por fin habéis venido. Es decir, en el inconsciente de Mari, de esa niña, esperaba ese momento. Lo he esperado toda mi vida porque sé que es un momento definitorio de la civilización. Pero yo me alegraba profundamente. Después de un tiempo así, yo sí empecé a verme ya dentro de naves, interactuando con seres. Los seres o el ser, porque no sé si es el mismo, que siempre veo es... vamos a ver, ¿cómo se explico? No tiene ningún tipo de vello en ninguna parte del cuerpo. Es alto, absolutamente blanco, un blanco como harina, como si se hubiera enharinado. Blanco completamente, con los ojos muy grandes, creo recordar azules, va vestido pero tiene como una doble piel, es como si llevaran un mono tan ajustado que parece una doble piel, y a veces he observado como una especie de cinturón, las manos, los dedos más alargados que los nuestros, pero no nada monstruoso, muy distinto a nosotros, pero pacífico, bondadosos, con una inteligencia, telepáticamente también con ellos siempre. Y siempre me han mostrado que se venía un cambio, siempre ellos se han encargado más de hablarme de esa parte, aunque Cristo también me ha hablado, pero cuando eran visiones del futuro, o hablarme, por ejemplo, ellos me han ido formando. Ellos me han formado, yo he tenido como un entrenamiento en otros planos, tanto de superar miedo, como de acostumbrarme a ver razas distintas, como de Cristo y los seres de luz me han formado mucho en ver si yo realmente mi fe era de confiar hasta el final, poniéndome en situaciones en las que desde mi no conciencia total, sino esa parte de Mari, porque a quien formaban, también era a la humana para que supiera reaccionar en un momento dado. A mí a lo mejor me ponían que tenía que atravesar por un puente y yo veía un vacío inmenso y el puente que se iba a romper a la mitad. Y siempre la pregunta era, en distintas circunstancias, pongo el puente como un ejemplo, no siempre era el puente. ¿Confías en Dios? Y yo decía, sí. Pues si confías, atraviesa el puente. O si confías, haz lo otro. Y yo que creía en ese momento, la situación que vivía, que iba a acabar conmigo, yo daba ese salto de fe. Y yo recuerdo que en ese momento, si el puente caía, yo flotaba. Es decir, me demostraban que Dios lo puede todo. Y que si nosotros tenemos fe, se puede dar todo. Cristo decía, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, moveríais montañas, ¿no? Pues eso es lo que a mí me han ido entrenando. Y también a eso, a acostumbrarme a que hay seres que no son como nosotros, pero no quiere decir que sean peores ni mejores tampoco, pero no son como nosotros. Quizá también he visto de los regresivos, porque en el cosmos, igual que en el humano, hay de todo. Hay los que eligen el bien
y hay los que eligen el mal. Los que eligen el mal realmente son menos, pero como ellos no tienen conciencia de nada, pues siguen sus planes sin importarles absolutamente nada, entonces avanzan muy rápido. La luz siempre baraja beneficio o problema en sus decisiones, no avanza tan rápido porque tiene responsabilidad. Entonces, a mí me han ido entrenando así y eso es lo que yo puedo, bueno, muchas cosas, pero un resumen es eso, lo que yo he ido viendo. Y con esos seres del cosmos, que yo le digo, o hermanos mayores, o como uno le quiera llamar, Cristo lo que me hizo ver a mí muy importante, y ahí uní los conceptos, fue que me dijo, tú separas, pero todo obedece a un mismo plan. Hay razas que también trabajan para el plan de Dios en la Tierra, evolucionadas, y ayudan al aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es muy sutil, Gonzalo, y aquí cuando se tengan que dar cambios, somos materia más densa y necesitamos algunas cosas. Para ese momento de ayuda se va a necesitar también la ayuda desde la materia, aunque sea una materia más evolucionada, pero ellos tienen naves, son corporales como nosotros, es distinto. Entonces la espiritualidad, lo sutil, lo que digamos, lo que creemos como un ángel o como Cristo mismo, ¿no?, que está muy sutilizado, va a trabajar en una parte, pero los demás ayudan en otra. Pero en ese momento, yo te lo contaba ayer, en ese momento Él me mostró que Él dirigía esas naves, es decir, el que dirige es Cristo siempre, es Cristo. Pero ellos actúan a la orden del Cristo y Cristo actúa a la de Dios. Y hay jerarquías, siempre hay jerarquías, igual que las hay en el planeta Tierra, las hay fuera también. Solo que no se dirigen como aquí. Aquí a mayor jerarquía, mayor poder, mayor manipulación, mayor control y mayor ego. Allí a mayor jerarquía, mayor humildad, mayor conocimiento y mayor servicio. Es totalmente distinto. ¿De dónde vienen ellos y con qué propósito? De muchos sitios. Yo no te puedo decir porque a mí no me han dicho. Sí me hablaron de que estoy conectada con Andrómeda en algo, pero no sé mucho más. Pero ellos vienen de varios planetas, yo creo que incluso alguna galaxia. Propósito, servir al plan, que es el que tiene Dios y el que tiene Cristo. Hay otros que llegan con otras, que ya llegaron hace mucho con otras intenciones. La gente, y lo digo porque justo estos días, Gonzalo, yo no veo las noticias. Yo intento estar lo más desconectada de la manipulación mediática posible, pero sí me informo de cómo va el mundo por medios independientes y por otros lugares, por otros sitios que me dan más certeza a mí personalmente. Y me comunican ayer que había habido ahora mucho movimiento con el tema extraterrestre en la NASA, en México, que también hubo en el Congreso. No lo sé porque no lo he visto. Pero claro, yo lo que le quiero decir a la gente al respecto, nos han negado la existencia cuando ellos sabían que tenían contacto. No solo que saben que existen. Aquí hay contacto desde miles de años, pero un contacto más cercano desde décadas, o un siglo aproximadamente casi. Nos lo han negado. Ahora nos dicen que sí existen, nos dicen todo lo contrario. Nos empiezan a contar lo contrario. Y yo os digo, había un interés en negarlo y hay un interés en contarlo. Es decir, discernamos muy bien, porque normalmente el sistema siempre usa las cosas para causar miedo, para ver amenazas y para tener, por tanto, la posibilidad de, ante esa amenaza, tomar decisiones de ataque. Y no es eso lo que es el plan del Cristo. El plan del Cristo es que el mal ya está aquí. Los regresivos están aquí desde hace mucho tiempo, son parte de los grandes poderes de este mundo y ahora lo que tiene que venir es la ayuda. Pero claro, si se le mete miedo al humano y rechazamos lo que viene, porque lo vemos como una amenaza, nuestro libre albedrío también se tiene en cuenta. Por eso es necesario despertar la conciencia y tener conocimiento lo antes posible. Ahora están llegando a la Tierra unas energías que también favorecen las leyes de Dios, con las que creó todo lo que existe, se creó dentro de unas leyes, como la ley de vibración, como la ley, lo que llamamos leyes naturales. Y eso funciona por sí solo con una exactitud pasmosa.
En este planeta ha habido muchos reseteos. La Atlántida fue un reseteo de la humanidad. Antes hubo Urborias, antes hubo muchas otras. Pero a mí me dijo Cristo una cosa muy importante. Cuando estuve 2 horas y cuarto fuera del cuerpo, me mostró parte de lo que se venía. Y me dijo, este planeta va a pasar a ser un... Te lo digo porque me has preguntado con qué intención. La intención es el plan, y el plan es que la Tierra pase a un planeta positivo, porque sube en esa escala evolutiva que te he contado antes, porque también el planeta, todo lo que Dios crea tiene parte de su esencia. Los planetas, las estrellas, los árboles, los animales, todo tiene esencia de Dios en diferentes niveles de conciencia. Y el planeta tiene una conciencia, es un ser vivo, de hecho crece y muere, y ya lo vemos, ¿no? En sí mismo tiene todos los ciclos de la vida. El planeta asciende y aquí ya no se va a coger una vibración que el humano que no alcance esa vibración no va a poder sobrevivir aquí, porque no va a estar adaptado, digamos, equiparado a esa vibración. La vibración, como os he dicho, si es muy alta, funde la materia densa, ¿ves? Paraliza el corazón, puede causar un ictus, un derrame cerebral, porque además el cerebro y el corazón son los órganos más electromagnéticos que tenemos, y todo eso se trata de energía y de electromagnetismo. Entonces, las personas que han decidido tomar el camino del bien y de lo positivo, y trabajarse y comportarse en su pensamiento, en su sentimiento, en su fe a Dios, en cómo actúa bien, tiene que ir a un planeta que asciende al bien. Quien no esté preparado, él me dijo, no pasa nada, habéis muerto, digamos, desencarnado tantas veces y vuelto a encarnar, porque el espíritu no muere, somos eternos. Desencarnarán y cogerán otro traje en otro planeta que ofrezca la misma experiencia que este, me dijo él. Me dijo que había varios planetas igual que este, duales. Puedes escoger el bien, puedes escoger el mal, y vas evolucionando y aprendiendo. Encarnarán allí y tendrán su otro ciclo evolutivo. Y aquí quedará gente que está preparada para la vibración que llega, y el mal va a ser erradicado por completo. Y él me dijo, yo ya os lo dije cuando vine, pero lo habéis olvidado. Y me mostró la Tierra, y la Tierra tenía una luz propia. No era un sol, porque no era un sol, pero tenía un halo blanco luminoso. Va a empezar a tener luz propia, porque un planeta acaba siendo un sol con el tiempo. Esa es su evolución. Son muchas cosas, Gonzalo, que me extiendo, pero intento que la gente comprenda. Mari, cuando me concediste, dijiste que era porque cuando te habías negado alguna vez te había significado 21 días en coma. Sí, bueno, no es que cuando me había negado alguna vez, era, vamos a ver, yo he tenido contacto con ellos siempre y, como te digo, he intentado llevar una vida normal. Yo no quería ser pública. A mí me conocían aquí donde vivo porque he intentado siempre ayudar en lo que he podido, digamos que la parte espiritual más de aquí de mi isla, pues sí, me conoce mucha gente, yo he ayudado a mucha gente en mi día a día, gente, amigos, vecinos, en lo que he podido, y saben que yo tengo esas experiencias porque yo, una vez que crecí y salí de mi hogar, pues yo nunca he escondido quién soy con la gente que se ha acercado a mí, pero tampoco lo he ido proclamando. Entonces a mí me conocía un determinado grupo de gente. A mí me llegan a ofrecer un libro en un momento dado de mi vida y yo me niego, porque no quería ser pública. Luego me empiezan, en 2018, me ofrecen en un canal de YouTube, que saben de mí, de mi experiencia, una entrevista. Y en un canal de YouTube español, una entrevista. Y yo me niego. Yo digo, mira, yo te puedo contar lo que quieras. Como si yo ahora hablara contigo aquí y te dijera, cuéntalo tú, Gonzalo. Pero yo no quiero salir, yo quiero llevar mi vida tranquila, yo no quiero popularidad, yo no quiero... Bueno, pues esto era 2018, noviembre. En ese momento yo veo una entrevista que hace María Elena en Johanan Díaz, que es donde, digamos, que de donde la conocemos primeramente ya los que no somos de Chile mismo, ¿no? Como que ahí se expande más. Y yo veo a María Elena y yo siento familia. Y yo digo, yo este ser lo conozco y no sé de qué. Y un amor inmenso. Eso fue en noviembre. De 2018, de 2019, perdón, me fui con lo de la hipnosis. 2019.
pasa lo de la entrevista, digo que no, veo a María Elena salir en este canal, reconozco prácticamente todo lo que ella habla como vivido por parte de mí, quitando esa maravillosa experiencia que ella tuvo de contacto en primera línea, que yo no la he tenido. La he tenido en astral y he visto las naves y he tenido comunicación y he estado con gente y han visto caer, abrirse un foco de luz desde el cielo estando en mitad de la calle a las 3 de la mañana en 2018, en verano, y irse toda la luz de la ciudad, mirar al cielo y no ver nada, ver cielo, ni tormenta, ni nave, y yo decirles, hay una nave, pero no la vemos. Y ese día cuando volví a mi casa me dicen, ves a dormir porque vas a tener una experiencia con nosotros. Y yo entré en esa experiencia. Pero no me quiero ir de ahí. Yo en el 19 veo a María Elena en noviembre. Me niego a la entrevista en noviembre. María Elena conecta con una parte de mi alma muy profundamente. Yo le hablo, nunca le hablo a nadie por internet, pero a ella sí le hablé. Pero le hablé por un sitio que ella nunca vio. Y yo le conté que yo tenía una experiencia muy parecida a ella en cuanto al mensaje. Y en diciembre yo caigo enferma, porque entro en una tristeza. Nosotros cuando nos desequilibramos bajamos el sistema inmune y bajamos nuestro campo energético. Y el mal, cuando tú vienes a lo que yo vengo, que lo descubrí entonces, que es a ayudar no a unos pocos sino a muchos, el mal es normal que va a estar esperando cerca y al primer desequilibrio que tú tengas va a entrar. Porque esto es una guerra espiritual, Gonzalo. Hay bien y hay mal y cada uno puede usar sus cartas, digamos, ¿vale? Entonces yo, por una cosa familiar que me causa una tristeza tremenda de un problema con un familiar, bajo mi sistema inmune. Yo soy asmática y en ese momento yo entro en algo que en la vida me había pasado. O sea, yo no había tenido ni una bronquitis ni una pulmonía. Yo entro en algo que acabo con una neumonía bilateral no producida por el virus que sabemos. No es que yo pillara este virus, pero sí desarrolló algo. También es que habían cambiado los protocolos y a mí no me favoreció. No ponían ya los aerosoles como yo los necesitaba. Los tomaba en boca. Para mí no es lo mismo, nunca me ha funcionado igual. El caso que acabo en UCI, intubada, pero ya porque me moría. Me inducen al coma y de hecho yo recuerdo que en ese momento yo tengo una expansión de conciencia. A mí me ingresan por la noche. Yo llevaba 4 días ingresada en planta y estaban esperando a ver cómo progresaba, pero yo llevaba una vida normal, no estaba ni con un suero ni nada. Mis aerosoles tomados allí me controlaban. Y a la tercera noche me despierto con un miedo, Gonzalo, pero con un miedo como nunca en la vida, un terror dentro mía, un pánico, pero ¿a qué? No lo sabía, solo sabía que sentía un miedo que acababa conmigo. Entonces yo supe que el mal estaba actuando, porque la oscuridad actúa así. Me acuerdo que llamé a la enfermera y le dije, ay, Dios mío, no sé qué me pasa, pero es un desasosiego, tengo miedo, y me dieron un calmante. Y al día siguiente, a la mañana, yo había empeorado lo suficiente como para morir, me moría. De pasar de no tener un suero puesto, más que tener una neumonía, sí, pero como no era infecciosa ni nada, no tenía puesto nada, me moría. Entonces yo entro en un estado de conciencia en ese momento, en la UCI, que me dicen te tienes que intubar, y digo, yo no me quiero intubar, porque a veces es una parte médica que puede traer muchos problemas, te pueden reventar un pulmón, tiene una serie de riesgos, digamos, ¿no? Pues si no te intubas te mueres, me dijeron. Pero es que yo no me sentía tan mal, Gonzalo, yo había entrado en una calma interna, yo ni siquiera sentía que me ahogaba y estaba saturando de lo más mínimo, o sea, se me iba la vida, no entraba oxígeno. Yo no me notaba dificultad, pero no como que me muriera. Y en un momento dado yo me niego absolutamente y en ese momento pasa mi hijo, solo tengo un hijo de 20 años que se llama Jesús. Os imaginaréis por qué. Y pasa mi hijo por mi mente. Y yo que sé todos los cambios que se vienen, digo, mi hijo me va a necesitar. Y entonces decido que sí me intubo por él, porque a mí me dice la doctora, si no te intubas te mueres. Y le digo, me moriré si es mi momento y Dios lo quiere, si no,
tengo tanta fe que sabía que si no, él me sacaría de ahí. Y la doctora me mira con ese rigor científico como diciendo, esta mujer está loca, hablándome de Dios. Y entonces, sí, me dejé intubar y en el momento en que me intubo, yo paso a tener 3 días seguidos, 3 pruebas con el mal. Pero con el mal, como dicen en México, siempre digo, con el mero mero, porque lo que a mí se me representaba era la energía de la totalidad del mal. Y eso era horrible, horrible. Esa sensación que yo había tenido en la noche, porque ya lo percibía aunque no lo veía. Y yo paso por 3 pruebas con el mal. Yo paso, fíjate lo que te digo, prácticamente al mismo tiempo que María Elena vive algo muy parecido, con la que yo había conectado al verla. Ahí ya empezó la conexión. Semanas nos llevamos de diferencia en eso. Y en ese momento yo paso 3 pruebas. Y cuando yo salgo del hospital me dicen, los 3 primeros días, o sea, yo a nivel, porque yo salí del cuerpo, y me encuentro primero en un plano denso, porque yo estaba muy enferma, yo había entrado en miedo la noche anterior, y mi energía vibraba en baja. Entonces me encuentro en un plano denso donde encuentro este mal, este ser horrible, su forma horrible, pero da igual la forma, pueden aparecerse en la forma que quieran, solo que el mal no se escondía ahí, ¿no? Lo que quería era amedrentarme y solo me decía, yo voy a podrir tu luz, voy a entrar en ti y voy a podrir tu luz, voy a apagar tu luz, te voy a podrir. Era como quería acabar con toda la fe, con todo el amor, con toda la parte de Dios que había en mí. Y yo recuerdo que en ese momento me aferré absolutamente temblando porque, bueno, me intentaban a dañar, me intentaban entrar, me intentaban... y yo recuerdo que esos 3 días fue solo Dios en mí, solo la luz en mí, solo Dios. Era un mantra, Gonzalo. Yo no podía articular otra cosa desde la poca conciencia que tenía aún en ese plano denso. Solo Dios en mí, pero temblaba, no físicamente, porque no era física, era mi cuerpo astral el que estaba ahí, temblaba. Pero es que luego me entero que al mismo tiempo, mi cuerpo que estaba en coma, en UCI, cada uno de esos días me entró una bacteria mortal, que podía ser mortal en el organismo, es decir, yo estaba siendo atacada desde todos los flancos. Me entraron 2 bacterias de UCI de las que te complican y te puedes morir, y cogí COVID también. Entonces cada vez me empeoraba más, hasta que los médicos avisaron que había una gran posibilidad de que moría a mis familiares. Y sin embargo, el tercer día, la tercera prueba, yo salgo de ese plano, lo supero, por eso digo, las cosas se ganan, lo supero con mi fuerza espiritual y paso a un plano intermedio donde veo un ser familiar que había desencarnado hacía unos años. Y le digo, si yo no puedo volver, cuida de mi marido y de mi hijo. Y me dice, tú vas a volver y además vas a estar igual de bien, de saludable y de que estabas antes. Y de ese plano paso a otro muy superior en el que ya tengo una conciencia mucho más expandida y estoy conectada con todo y veo a Cristo y veo seres de luz con los que tengo una conversación de otros planos o planetas y que estoy conectada también, llego a ver a la luz de Dios, que nunca había llegado a eso. Fue el momento en el que yo me fui, digamos, y volví enseguida porque hice una experiencia cercana a la muerte, pero sí que pasé 21 días en coma y los 21 días trabajando allí. Así que, y lo que tú decías, que dices, cuando te niegas, como yo me había negado a todo, y el plan que ellos tenían era que a mí me habían preparado durante casi 50 años para algo que yo no sabía que era esto, dar testimonio, formar a personas, preparar a la gente para lo que viene, dar mensajes cuando me los dan, pero no a un grupo, sino a la mayor parte de gente posible. Cuando me encuentro a Jesús, me lo encuentro con su autoridad, no me habla con menos amor del que me había hablado siempre, pero sí lo encuentro un poco serio y me dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y como es telepático, yo sentí una tristeza inmensa, Gonzalo, una tristeza inmensa. Me sentí lo peor de lo peor de lo peor por estar decepcionando a ese ser que me ha acompañado siempre y al que amo profundamente. Entonces él me muestra que a mí se me había formado no para mí, sino para ayudar a otros
a comprender, para ayudar, para traer el mensaje, para ser un puente, como me dicen, entre ellos y el mundo, un puente más, porque hay mucha gente que es un puente. Y entonces cuando yo vuelvo, digo, yo tengo que aceptar esa entrevista. Pero pensé que aceptando esa entrevista terminaría todo, porque ellos no me cuentan por adelantado, porque saben que el humano es temeroso. Y si a mí en aquel momento de la entrevista me hubieran dicho, tú vas a hacer una tras otra y tú vas a formar a personas y tú vas a tener alumnos de los 5 continentes y tú vas... Yo, Gonzalo, no hubiera hecho la entrevista, porque me daba miedo todo ese mundo. Entonces fueron graduales. Y cuando hice la entrevista vi que vino otra entrevista y dije, bueno, pues con esta ya sí salgo, y después me dieron otra labor y esto funciona así, pero no fue un castigo. Quiero que la gente entienda, nosotros bajamos con una misión de vida o una experiencia de vida, todos. Y todas las misiones son importantes. A veces la misión es ser madre y ser capaz de amar a tus hijos. Nos parece muy simple, pero para ese espíritu es una misión importante, porque en otras vidas quizás no amó a sus hijos, ¿vale? Luego hay gente que abrimos más capacitaciones y venimos con labores o misiones más importantes, no quiero decir importantes, más relevantes, digamos, ¿no? Para la gente. Igual de importantes que la más pequeña del puzzle, si esto es un puzzle que construimos todos. El puzzle puede ser maravilloso, pero hasta una pieza pequeña de la esquina negra que a nadie le gusta de esa imagen del puzzle es necesaria para terminar el puzzle. Entonces todos somos necesarios, pero a mí la labor que yo traigo es para los demás y es un poquito más pública, más visible, nada más que más visible. Y es al final la que he tenido, pero no te obligan, te dan a elegir, es solo que a mí me quisieron recordar, porque yo la había pedido la había asumido. Y entonces me quisieron recordar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llevar a cabo lo que viniste a hacer o no? Y yo sí tomé el testigo de llevarlo cuando volví, con todas las consecuencias. Me ha costado mucho. De hecho, yo me pongo muy nerviosa. Yo, hasta que hoy nos hemos visto, luego aquí fluyo porque ellos yo creo que me sostienen. Pero no me gusta nada ser pública, Gonzalo. Ahora sí estoy viendo todo el bien que uno puede hacer cuando deja los miedos atrás, porque hay mucha gente a la que ahora estoy pudiendo darle una ayuda o un conocimiento, y yo comprendo que ellos me dijeran, es que tú, ¿qué estás haciendo con tu vida? Como diciendo, tú tienes ya la experiencia y el conocimiento para ayudar y no lo estás haciendo. Y esa fue la experiencia en UCI. Yo pasé 40 días en total, número muy simbólico, porque en una cuarentena uno hace un cambio absoluto de energía. 40 días en el hospital, 21 en coma y 3 pruebas con la muerte. Y cuando me despierto del coma, resulta que me dicen que soy un milagro, porque no esperaban que me recuperara. Después de aquellos 3 días tan horribles, con el mal, el resto del tiempo, yo, de haber llegado a la muerte misma, empiezo a recuperar como si pasara en un día semanas. Y los médicos luego me dicen, es que lo de usted no es normal. Claro, yo estaba en los planos sutiles, asumiendo de nuevo mi labor, y me debían estar ayudando energéticamente, porque yo estuve solo una semana de recuperación para ir a planta, y una semana en planta me vine a mi casa. Yo cuando despierto de coma soy un vegetal, yo no puedo ni rascarme la oreja, yo había perdido músculo, yo había perdido posibilidades de movimiento, no era capaz ni de darme vuelta en una cama. Yo me quedé así porque fueron muchos días intubada, yo había perdido la voz, yo había perdido la visión casi, Gonzalo, porque el cuerpo cuando llega a ese extremo de vida o muerte tira de donde sea para recopilar energía para sanar donde hay el daño. Pero yo me recupero de una manera que a mí me dijeron, de hecho yo lo hablé con mi neumólogo, me dijo, ¿usted ha visto cosas, no? Digo, sí, porque ya la ciencia se va abriendo un poquito. Me dijo, cuénteme, porque no es la primera que me lo dice. Claro, porque no se explica en la recuperación. Es más, si yo vivía tenía que quedar con secuelas para toda la vida, secuelas pulmonares, fibrosis pulmonar, máquina probablemente conectada. Yo no tomo nada. Yo sigo siendo asmática, pero estoy, como me dijo aquel ser fallecido que yo encontré en el primer plano después del mal,
volverás a llevar una vida normal como la tenías hasta ahora. Y así ha sido. Y otra cosa muy importante, Gonzalo, para que la gente no crea, no crea que esto puede ser una invención. Que yo sé que no, pero comprendo que quien no lo atraviesa, yo misma si no lo hubiera atravesado, quizás me costaría entenderlo, ¿no? Todos los mensajes que ellos me han dado en mi vida, muchos ya se han cumplido y otros falta tiempo porque no ha sido su tiempo, pero he constatado. Todas las muertes que yo he anunciado, he visto antes, ya sean sueños o ya sea dándome una telepatía, se han cumplido. Muertes de mi alrededor, que las he dicho antes. Cosas y eventos que han pasado en el mundo que yo he dicho a gente cercana, se han cumplido. Cuando yo estoy en UCI, en el plano elevado, yo estoy conectada a todo, a Cristo, a esos seres de otros planos que por cierto no eran demasiado empáticos con la humanidad ellos. Sí eran positivos, pero ver al humano como una carga, porque es que realmente el humano pues es una carga para algunas civilizaciones superiores porque nos ven que somos como un niño de kinder que le dicen en ustedes y además un niño travieso que solo trae problemas. Estoy conectada a todo. Vi a San Miguel Arcángel, cosa que yo jamás he sido de ángeles, jamás. Porque como yo conocía al maestro, siempre he ido en línea recta, maestro Dios. No he sido de adorar ángeles, ni santos, ni nada. Pero estaba Miguel Arcángel y también yo estaba conectada a él. Y conectada quiere decir que la telepatía funcionaba, yo sabía cada uno que pensaba, que hacía, porque estaba expandida. Pero es que estaba conectada también aquí, a gente de aquí del planeta, sobre todo a mi familia. Y en ese momento vi algo que hacía aquí una persona y que era algo que había jurado permanentemente en su vida que jamás haría, no era nada malo, pero era algo que había jurado que jamás haría, que jamás atravesaría por esa situación y lo vi que lo hacía. Cuando yo vuelvo, les digo, me he pegado un viaje, porque yo soy muy payasa, me he pegado un viaje, he visto de todo, ya os contaré. De hecho, la gente esperaba, ¿qué estará viendo Mari? Pues ya me conocían lo que me pasaba. Digo, ya os contaré cuando tenga más fuerza. Digo, pero fíjate, si he debido tener en algún momento, no sé, a lo mejor lo que hacen los medicamentos, o que vi a fulanito hacer esto. No me dijeron nada en ese momento, pero cuando pasó el tiempo, porque yo venía muy debilitada, no era tiempo de hablar, me dijeron, ¿sabes qué? Que es que fulanito hizo eso. O sea que hasta veía lo que estaba ocurriendo aquí. Así que para mí absolutamente es una constatación de que no es nada inventivo, aunque yo ya lo noto. Distingo un sueño de una visión plenamente, porque la conciencia cambia. No eres tú. Ya no eres tú. Mari, muchísimas gracias. Extraordinario. A ti, Gonzalo. Y Dios quiera que sirva, que todo lo que estamos Dios quiera que sí. Sea útil para los demás. El mensaje fundamental, Gonzalo, que nos dan y que yo quiero reiterar y que se quede la gente con eso, porque la gente dirá, ¿y qué hacemos? Vuelve a conectar, vuelve a saber que todos somos hijos de Dios, vuelve a conectar con el mensaje que nos dio Cristo, de servir, de ayudar al otro, de ser buena persona, de conducirte bien, de buscar conocimiento verdadero, de no creernos cualquier cosa, por muy bonita que suene. El mal también se disfraza muchas veces. De intentar llegar a personas que te puedan ayudar en ese conocimiento, pero sobre todo, ser buena persona, no juzgar, no criticar, orar, meditar, lo que a uno le sirva para conectar con Dios. La oración no pertenece a la Iglesia. Se ha orado en este planeta desde mucho antes de la Iglesia. La oración es una comunicación con Dios. Buscar esos momentos en tu vida, ser humilde y confiar en Dios, y por muy mal que veamos la cosa, y hemos pasado en 2020 algo muy grande como humanidad, pero no todo el mundo lo ha pasado igual, porque por muy mal que lo veamos, si tú tienes fe y confías en Dios, sueltas el miedo, o al menos lo transitas de otra manera. Quédense con eso, y también discernamos mucho lo que se nos da desde los medios de comunicación, desde los poderes fácticos de este mundo. Este mundo está así porque el mal medra en todo lo poderoso. Es el mensaje que quiero dejar. Acerquémonos a Dios
y seamos las mejores personas que podamos dentro de las posibilidades que tengamos. Muchas gracias, Mari. Probablemente volvamos a encontrarnos y por el momento eso. Muchas gracias y que Dios te cuide mucho. Que nos cuida a todos, que nos cuida. Eso es. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Contactados, la serie. Testimonios de humanos que aseguran haber interactuado con seres de otros planetas, otras galaxias, otras dimensiones, profetas de un futuro que se acerca. Contactados. Muchas gracias por seguir nuestra serie. Y si le pareció interesante, por favor suscríbase, porque así podremos seguir haciendo este trabajo. Y denos a conocer también cuál es su opinión, qué le parece. Y así volveremos a encontrarnos. Muchas gracias y hasta pronto.